Todo esto, no sé si coincidan conmigo, se ha vuelto incluso más memorable o más ruidoso porque en el 86 se volvió tema de debate otra vez, cuando ya está reglamentado, y ahí México juega la chica y dice, el segundo lugar de su grupo jugará todo el tiempo en el Azteca, porque calculamos en el 86, no en el 70, quedar segundos y quedamos primeros. Entonces jugamos un primer partido todavía de octavos en el Azteca contra Bulgaria, el gol de Negrete, y ahí nos tuvimos que ir a Monterrey. Entonces, en el ideario, en el horizonte del temor mexicano, está el que el manejo de las sedes se ha hecho equívocamente en México. Pero coincido plenamente con el embajador Piña. Sí, lo que se dice es que el país sede podía manosear las cosas para que le salieran más a conveniencia. En el 70 se podía hacer, después ya se reglamentó muy bien. Oye, yo tengo una pregunta. Los he escuchado decir que en el 70 se inició una manera moderna de jugar el fútbol. ¿Qué es eso? Bueno, entre otras cosas, lo que comentábamos, que se utilizaban por primera vez las tarjetas amarilla para amonestar y roja para expulsar. La roja nunca fue utilizada. En el primer partido de la inauguración entre México y la entonces Unión Soviética, se utilizó por primera vez una tarjeta amarilla contra un jugador ruso y contra el Halcón Peña, que era el capitán de la selección mexicana, también fue amonestado en ese primer partido. Fue algo histórico, nunca antes se había dado. Y la otra cosa es que comenzaban los cambios. Recuerden que en los mundiales previos no se permitían cambios, tenían que terminar, los mismos jugadores que iniciaron tenían que terminar el partido, salvo se permitía el cambio del portero por lesión. Si ustedes se recuerdan, en el Mundial del 66 comentábamos que Pelé fue pues gravemente fauleado por un jugador de Portugal que lo sacó de la cancha. En otras circunstancias no habría podido volver a entrar, pero como no podían sustituirlo, él tuvo que jugar lesionado gran parte del partido contra Portugal, que perdieron los brasileños, ¿no? Pero, en fin, esas son algunas de las transformaciones. Por eso el Mundial, antes los jugadores tenían mucho mayor corpulencia física, tenían más condición física para aguantar 90 minutos o más, en el caso de los tiempos de que había que llevar tiempos extras. O sea, tenía que tener una enorme fortaleza. El fútbol después de eso empezó a transformarse con jugadores con mucho más técnica, más ligeros, más rápidos, en fin, las posiciones, lo que decíamos, las estrategias eran muy tradicionales, muy conservadoras. El fútbol en México 70 se empezó a revolucionar. Por ejemplo, Brasil puso a 5 dieces, es de 5 jugadores que eran por sí, en cada uno de sus equipos eran los armadores. En el caso de Brasil lo hizo el entrenador Zagallo por primera vez, de poner a 5 jugadores que eran en cada uno de sus equipos los armadores, Gerson, Tostao, Pelé, Rivelino, etcétera. Y eso también hizo una transformación del fútbol en equipo, ¿no? En fin, a eso nos referimos con que el fútbol empezó a modernizarse en el México 70, además de la tecnología utilizada, repito, para ver los juegos, para ver las repeticiones de las jugadas. Yo estaba viendo este fin de semana algunos partidos del Mundial del 66, primero en blanco y negro, segundo, pues eran partidos que no se narraban de una manera distinta, se veían de una manera distinta, las repeticiones eran muy distintas. Entonces, sí, hay una transformación de la manera de ver el fútbol a partir de México 70. Otros 2 elementos, Conrado, en abono a lo que dice Pepe, las líneas se respetaban bastante hasta el 66. En el 70 tú ya ves romper líneas, tú ya ves a los defensas subiéndose con una flexibilidad y frecuencia que no existían en el 66 y mucho menos antes. No te podías imaginar a Schnellinger, el alemán, el defensa, empatar 3-3 contra Italia, Carlos Alberto, anotar el 4º gol de Brasil. Eso ya era común, que los defensas se subieran y que los delanteros también bajaran.
¿quién se hubiera podido imaginar que Gianni Rivera, el anotador, fuera el que estaba de poste cuando los alemanes empatan? O sea, el delantero empieza a bajar, el defensa empieza a subir con mucho mayor flexibilidad a lo largo de los 90 minutos. Ese fue un cambio histórico en la concepción misma del fútbol, previo al fútbol total, pero hacia allá iba. Y otro cambio importante fue el balón, porque hasta Inglaterra se usaba el viejo balón literalmente de piedra, que era un cuero de gajos, puro, rudo, que los defensas casi se descalabraban cada que cabeceaban el balón. El balón del Mundial de México es por primera vez un balón suave, que eso marcó la velocidad, el ritmo del fútbol. Entonces, ese es otro gran cambio del Mundial de México, el balón. Y lo que dice Carlos, ese balón que lo crea Adidas, el sí, balón Telstar, bueno, también empieza a comercializarse a nivel mundial y estos cambios tecnológicos en el propio balón, es por eso que decimos que hay esta modernización en el fútbol, ¿no? Dejar el balón viejo de gajos, de cueros, etcétera, por un balón relativamente, es decir, más ligero y más apropiado para el fútbol, pero repito, también comercialmente, bueno, comenzó a venderse ese balón en todo el mundo y también la parte comercial de vender las playeras, de iniciar la publicidad de los equipos, en fin, la venta de jugadores en diferentes países, aunque ya en algunos países jugaban extranjeros, pues les comentaba yo el tema de Brasil, siendo cracks, ninguno de esos jugadores estaba en el extranjero, todos jugaban en Brasil y a partir de ese mundial empezaron a exportar jugadores a todos lados del mundo.